el programa de geopolítica. Como un país pequeño, como la República Dominicana, y ubicada en una posición geográfica muy especial, puede mantener relaciones equilibradas con China y Estados Unidos sin caer víctima de esa rivalidad geopolítica. Pues ahí es donde hace falta buenos políticos que entiendan precisamente este contexto geopolítico, pero hay que hacerlo. Yo lo digo exactamente igual para mi país. Vamos a ver, ahora tenemos aquí un tsunami que se nos viene encima, que es China. Hay que saber surfear la ola. No puedes enfrentarte a la ola, hay que saberla surfear. Y ahora mismo vivir de espaldas a China sería una locura total y absoluta. Hay que tener en cuenta que si hablamos del plano tecnológico, de lo que hablemos, de vehículos, de energías renovables, de cualquier cosa que hablemos, son los más avanzados. Hay que tener en cuenta que se estima que de las 50 principales tecnologías disruptivas que ya están marcando el presente y que van a marcar el futuro, China domina al menos 40. Entonces, claro, ¿cómo no tienes relaciones con un país que ahora mismo está marcando la pauta? La pauta geopolítica, la pauta geoeconómica, la pauta tecnológica, no puede estar de espaldas a China. ¿Significa eso romper con Estados Unidos, no tener relaciones? No. Hay que saber jugar a todas las cartas. Pero como hacen países pequeños o países grandes, lo hace India, que lo hace muy bien, lo hace Turquía, que está en la OTAN, pero lo mismo se acerca cuando le interesa a Rusia, hace lo que le da la gana, pero hay que saberlo hacer. Y para eso hace falta políticos que de verdad sirvan a su país, que tengan las ideas claras, y teniendo en cuenta que ahora mismo no podemos rechazar, bajo ningún concepto, sería un suicidio, rechazar esta participación también con China. Con el coronel Pedro Baños. Doña Consuelo, sí, adelante. Cómo no. La verdad que la situación para el propio presidente Trump parece ser que es muy difícil en los propios Estados Unidos y con la prensa, el establishment de los media en Estados Unidos. Por ejemplo, el New York Times le dice hoy: China ve cada vez más a la América de Trump como un imperio en decadencia. Es un titular de hoy. Entonces dice que China, que admiraba y envidiaba y que tenía hasta resentimiento con Estados Unidos, hoy entiende que el ascenso de Trump y su turbulento segundo mandato destrozan estas imágenes. Absolutamente, doña Consuelo. Mire, la imagen ahora mismo de Estados Unidos está por los suelos. Pero esto no lo dicen los medios demócratas, esto lo dicen ya todos los medios estadounidenses. Es más, incluso dentro del propio país de Estados Unidos, la imagen de China, al contrario, se ha duplicado positivamente. Sí. Y ahora mismo la mayoría de los países del mundo confían más en China que en Estados Unidos. Wow. Porque, sí, claro, porque sí, lo que te aporta una China, una seriedad que evidentemente no te está aportando Estados Unidos. Pero es que fíjese, es que todos los días nos desayunamos con una barbaridad diferente. Ayer quería incorporar a Venezuela como el Estado del 51, sí, pero es que hace poco lo decía exactamente igual con Canadá. Al principio pensábamos que en este segundo mandato estaba aplicando lo que se llamaba la estrategia del loco, que la inventa Richard Nixon. No, ahora la sensación que nos da es que es la estrategia de un loco. ¿No? Pero esto lo están diciendo en todo el país. Y además, ojo, con el riesgo de que veremos a ver si incluso si esas elecciones de medio término se llegan a producir. Porque a lo mejor si está metido en una guerra, él, como dice, que presume de ello, dice: oye, ¿y por qué no podemos ser una dictadura? ¿No? Como dicen eso, saben que en Estados Unidos hay una campaña de el no king, es decir, no rey, y él sí, dice, no king. Si es que yo quiero ser el rey, ¿no? Sí. O sea que, en fin, estamos en un contexto... Le hicieron una estatua en Maraná. No, escúcheme. Bien, coronel Pedro Baños, bienvenido nuevamente al programa y al país. Mire, ante esta encrucijada en la que está Estados Unidos, de que si admite que ha perdido la guerra, viene una situación bastante complicada para ellos, o si, ¿qué hacer entonces? O sea, ¿qué podemos esperar con relación a esto y por cuánto más se prolongaría esta crisis global que estamos viviendo en este momento? Y segundo, vamos, aquí la única solución que habría es estas dos grandes potencias, superpotencias, es decir, oye, vamos a repartirnos el mundo, tú una parte, yo la otra, y llegamos a algún acuerdo porque no nos interesa una confrontación directa. Pero esta confrontación llegará antes o después, es solo cuestión de tiempo. Pero fíjese, esto que le digo yo, no es porque lo diga Pedro Baños, que no soy nadie, esto lo dice la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la última publicada a finales de año. Sí. Con algo que nunca había comentado. Todas las demás estrategias de seguridad nacional, y yo las llevo analizando muchos años, venían a decir que son los mejores del mundo y que quieren seguir siendo los mejores.
En esta no. En esta estrategia empieza diciendo que quieren reconstituir su poder. Es cierto. Y fíjense, así como en otras estrategias anteriores, Rusia era citada a lo mejor hasta 80 veces y como enemigo, en esta solamente es citada 10 veces y ya no se le trata de enemigo a Rusia. Pero en cambio, esta estrategia, desde el principio hasta el final, es implícita o explícitamente referencia a China. Constantemente. China, 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 es obsesión. Absolutamente en todo, porque es la que le está superando, porque se ha convertido en un rival que ni siquiera fue la Unión Soviética, que era un rival geopolítico e ideológico. Este es un rival comercial, económico, financiero, tecnológico, Sí. geopolítico y, si me apura, hasta ideológico, porque está ofreciendo incluso un modelo de sociedad, un modelo de gobierno diferente al sistema democrático. Es decir, ¿y cómo le para? ¿Cómo le para? Ese es el gran problema. Es la obsesión absoluta, porque todo lo que estamos hablando, Venezuela, Cuba, Irán, todo está relacionado con China. Todo detrás está China, por supuesto. Porque al final esto es una estrategia de aproximación indirecta, de ataque indirecto a intereses chinos en distintas partes del mundo, porque hoy por hoy no puede enfrentarse directamente con China. China avanza en todos los planos. Hoy China tiene más buques de guerra, tanto en superficie como submarinos, que Estados Unidos. Algo que no es muy conocido, pero es así. Y si tecnológicamente, por ejemplo, mientras Estados Unidos está en su avión de quinta generación, Europa estamos en la 4,5, el de quinta generación, que es el F-35, ahora Donald Trump ha encargado a Boeing que le desarrolle el F-47 de sexta generación, pero es que China ya tiene 2 aviones volando de sexta generación. Es que va un paso siempre por encima. Cuando hablamos del 5G, ¿ha hecho algo Estados Unidos de 5G? No. Si es que no ha hecho nada. No. Lo único que ha hecho es impedirnos a los europeos, y muchos países lo han conseguido, que no implementemos los sistemas 5G chinos. Pero no ha hecho nada para desarrollarlos, cuando el 4G era un invento, era un desarrollo prácticamente estadounidense. Pero es que China está en el 6G, y así absolutamente con todo. La primera pregunta de cómo salir de esa encrucijada, admitir la derrota con Irán, ¿qué hacer? Claro, porque, fíjese, es muy importante entender también la mentalidad, la psicología del propio Donald Trump. Un hombre que es verdad que ha pasado por muchos avatares en la vida, se ha arruinado por lo menos un par de veces, que sepamos, que es un gran luchador. Claro, y de repente, ¿cómo va a reconocer que ha sido derrotado? Una persona que, según todos los expertos, psicólogos, psiquiatras, dicen que es muy narcisista, muy egocéntrico. Claro, ¿cómo le convences de que está perdiendo o de que ha perdido? Y que, sobre todo, que se vaya a quedar de brazos cruzados. Eso es lo que nos preocupa. Cuando está hundido dentro del propio país, con enfrentamiento dentro del propio Partido Republicano. Pero es que incluso los que eran sus grandes valedores en los medios de comunicación, un Alex Jones, un Tucker Carlson, en fin, están absolutamente en contra de él por todo lo que está haciendo, porque es verdad que, así como no pasó en el primer mandato, que incluso presumíamos, decíamos, oye, un político que cumple con lo que ha prometido, ¿no? No, es que en este está incumpliendo sistemáticamente todo lo que había prometido. Virgilio. Profesor, es imposible analizar la guerra, el problema en Medio Oriente sin analizar los individuos. Y ese ego de él, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo usted ve que se pueda, si eso usted entiende que va a llegar a algún acuerdo con China, ¿qué puede provocar eso? Claro. Por ejemplo, todas las sanciones o los aranceles que ha impuesto a otros países le han funcionado. Con China no. Con China ha dicho, cuando llegó a decir incluso hasta el 200% vamos a imponer a todos los productos chinos, China se cayó la boca, como hacen ellos, dijo, no te voy a hacer ni caso, voy a seguir a lo mío. Lo mismo que ha seguido importando energía, por ejemplo, de un Irán totalmente sancionado, y era el único país que seguía importando energía. No ha podido con China, claramente. Y de hecho, ahora mismo que va a ir, por cierto, todas las personas que van a ir en el séquito de Donald Trump están relacionados o con la tecnología o con las finanzas. Es así. Porque va a ir del Citigroup, van a ir de Goldman Sachs, y luego pues todos los de tecnología. Porque es que al final, es que esa es la clave de todo. La tecnología y las finanzas es la clave de todo. Ahora, ¿qué va a conseguir? ¿A qué acuerdos van a llegar? Porque el problema es que China está avanzando muy rápidamente en desmontar el pilar fundamental de Estados Unidos, que es la hegemonía del dólar. Precisamente convenciendo a muchos países de que ya no vendan sus productos, no exporten en dólares, sino en yuanes. Esto es demoledor para Estados Unidos, no se lo puede permitir. Es que esto es la guerra total, porque eso es lo que le sirve a Estados Unidos, lo que le permite seguir siendo una superpotencia, no el ejército.
Porque el ejército hay que pagarlo. Sí. Claro, Eso hay que pagarlo todos los días. Hay que pagar todo ese despliegue que ahora mismo tiene allí en Oriente Medio. Los servicios de inteligencia hay que pagarlos. O sea, en la verdadera fortaleza es la fortaleza económica. Y el problema es que todo eso se le está desmontando. Lo está desmontando China. Entonces, claro, por eso van allí a ver cómo reparten el mundo. Pero hace falta que China acepte repartir el mundo. Wow. Sí, Pedro. Wow. Bueno, coronel, o profesor, más bien, es un grato placer tenerlo aquí en la República Dominicana y sobre todo aquí en este escenario del sol de la mañana. Escuchándolo con mucho detenimiento, he tenido el privilegio de leer 2 de sus libros. Son libros que hay que volver a leerlo para entenderlo a la perfección y no poder generar debates. ¿Entiende usted que con toda esta descripción del mundo en que estamos viviendo, sus realidades, sus desafíos y retos, la lucha por la hegemonía mundial, pudiéramos hablar de que en la recomposición del nuevo orden internacional China sea la potencia que quede como dominante? Y la segunda pregunta, ¿cómo conecta un coronel con el mundo geopolítico tan profundo, saliéndose de las armas y penetrando al mundo de la política, de la economía, de lo social? ¿Cómo se da ese match en su vida? Pues es muy interesante. Pues inquietudes intelectuales y además de estar en unidades operativas, pues fíjese, el primer curso que hice sobre temas geopolíticos lo hice en 1991. En 1991. Y a partir de ese momento, por mi propia cuenta, pues me fui incluso a estudiar a una de las mejores universidades del mundo. Además, intenté tener una visión siempre muy ecléctica. Luego tuve la oportunidad de ser el único militar español que ha estudiado con el ejército chino. También he estado estudiando en un kibutz en Israel. En fin, para intentar comprender todo el mundo, porque no puedes centrarte solamente en lo tuyo, por muy bueno que sea. Tienes que tener esa visión mucho más amplia, ¿no? Esa visión holística. Pero luego, además tuve luego la fortuna de tener puestos muy importantes, tanto en España como en el extranjero. En el caso estuve en Estrasburgo como jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo. Terminé mis días en activo como el jefe del área de análisis geopolítico en el Ministerio de Defensa, en fin, con lo cual me he dedicado a ello. Y luego, pues es que me ha apasionado, me sigue apasionando. Muy demandante, porque hay que estar permanentemente al día, echando muchísimas horas para documentarte, ¿no? Pero porque consideraba efectivamente que esto era fundamental. Y luego tuve la suerte de que en el año 2015 la editorial Planeta me propuso escribir un libro sobre geopolítica que no había en España. Entonces, nadie hablaba de geopolítica en España. No había ningún curso de posgrado de geopolítica en España, cuando ahora hay en todas las facultades, todas las universidades, y fue el libro precisamente, Así se domina el mundo, que por cierto hace muy poco he publicado la actualización de este libro, además con muchos gráficos, con 100 viñetas, y muy interesante. Pero, claro, entonces, digamos que fui en ese sentido, y perdónenme la presunción, pero usted no me está diciendo desactualizado, ¿no? Que está más actualizado todo. Fíjese, don Julio, mire, verá, cuando escribí este libro, tuve la idea de hacer un libro que pudiera ser aplicado incluso aunque pasaran muchos siglos. Sí. Porque lo que hice fue, digamos, extraer los principios eternos de la geopolítica. Es verdad que había un ejemplo, los ejemplos se habían quedado alguno desfasado, que es lo que he actualizado, y además ya lo digo con 100 gráficos, pero lo que es la esencia sigue siendo absolutamente válida, porque es lo mismo. Es lo mismo. Exacto. Pues fíjese, bueno, eso el simula y disimula, la patada a la escalera, en fin, que es lo que se sigue aplicando hoy en día, ¿no? Que al final ¿qué hace Estados Unidos? Yo he subido a la cima y doy la patada a la escalera para que nadie más llegue a donde yo he llegado. O el tema nuclear, exactamente igual, como pongo de ejemplo. Nosotros, un pequeño club, tenemos el arma nuclear. Oye, no queremos que suba nadie más. Damos la patada a la escalera para que nadie más tire por ella, ¿no? ¿La otra parte cuál era? La parte de si considera usted que con lo que estamos viviendo, lo que ha sido la trayectoria y el crecimiento de China, cómo ellos han ido posicionándose en cada país, no solamente la parte ideológica, que ellos como que la dejan de lado, pero la tienen. Eso es. Pero la tienen. Si terminarán ellos con la hegemonía del mundo. Mire, hace apenas 20 años, el mayor exportador a la práctica totalidad de países del mundo era Estados Unidos. Hoy es China.
Hace esos mismos 20 años, China prácticamente no presentaba ninguna patente internacional ante la Oficina de la Propiedad Internacional dependiente de Naciones Unidas. Hoy China presenta más de la mitad de las patentes internacionales. Y de hecho Huawei es la empresa del mundo que más patentes internacionales presenta. ¿Cómo le ha dado la vuelta en 20, 25 años? Absolutamente a todo. Hay un punto de inflexión que es 2001, cuando Estados Unidos le permite ingresar en la Organización Mundial del Comercio, y eso lo va a cambiar todo. Pero claro, es que es lo que asusta a Estados Unidos. Es decir, pero vamos a ver, si nosotros que dominábamos el mundo a placer, sobre todo desde 1991 cuando desaparece la Unión Soviética, que hemos hecho y deshecho a nuestro antojo, pero ¿dónde ha salido esta China? ¿Dónde ha salido esta China? De la noche a la mañana. Ese es el problema. Claro, fíjese que todos los años ahora, de las facultades de STEM, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, salen 5 millones de jóvenes chinos. 5 millones. Solamente con que una pequeña parte sean genios, que lo son, claro, es que se comen el mundo. Y encima, con una mentalidad de trabajo, de esfuerzo, que en Europa estamos perdiendo a pasos agigantados en la educación y en el ámbito laboral, ellos todavía están en esa fase de crecer. Y encima, con una moral que ellos creen que su momento histórico ha vuelto para volver a ser el país del centro, el país dominador. Y esa moral de país entero es tremendamente importante. Tienen otro punto favorable los chinos. Sí, bueno. Son muchos, maestro. Bueno. Son 1.300 millones. Además de todo ese desarrollo. Quisiera que antes de que concluyamos la entrevista, usted nos hable un poco de su nuevo libro, El Tao de la Guerra. Pues ya que usted me lo permite, hacer un poco de publicidad. Sí. Pues efectivamente, pues un libro dedicado exclusivamente a China. ¿A China? A China. La idea es precisamente intentar explicar con toda la dificultad que tiene qué están haciendo los políticos y los militares chinos para dominar el mundo. Y además, la realidad es que están aplicando sus enseñanzas ancestrales y muy principalmente, prácticamente calcado el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, en lo que está basado este libro. Punto por punto, palabra por palabra. Es decir, claro, es que tenemos que entender que es una estrategia conceptual completamente diferente a la nuestra. Es decir, ellos, es el yin y el yang, pero el yin y el yang para nosotros sería algo contrapuesto. Para ellos no es algo contrapuesto, es algo que se superpone y que puede además ir variando, ir cambiando. En el sentido que yo le hablo de algo que me he inventado, de esa estrategia gelatinosa, que como la gelatina, dependiendo de la temperatura, puede ser o dura o blanda, o sólida o líquida. Y es lo que hacen ellos. Y por eso, y además de una manera muy civilina, muy astuta, sin levantar suspicacias, sin llamar la atención. Efectivamente, nos van vendiendo ese nuevo modelo ideológico sin venderlo, no como Estados Unidos. No pensemos que van a dominar el mundo como lo han hecho otros imperios, con las cañoneras o bombardeando o con los ejércitos. El destino manifiesto. Diferente. Porque estamos hablando efectivamente de una mentalidad que no tiene nada que ver con la nuestra, que es lo que trato de explicar desde el principio, ¿no? Que a mí me aprendí un poquitito nada más, muy poco, porque me costó mucho meterme en su cabeza, que es donde tienes que meterte en su cabeza, para entender su pensamiento, sus aspiraciones, su manera de entender la vida, la familia, la sociedad, esa mezcla del taoísmo y el confucianismo, ¿no? Esa colectividad que priman por encima de lo individual. Entonces, incluso ese espíritu de sacrificio. ¿Los 100 años de humillación tienen que ver con eso? ¿Perdón? ¿Los 100 años de humillación de China tienen que ver con eso? El siglo de la humillación, absolutamente. Ellos creen que están saliendo o que han salido ya, o que tienen el derecho de salir de ese siglo de la humillación. Estamos hablando de 1850, 1949, cuando se crea la República Popular China, y creen que su momento para volver a ser el país del centro, porque ellos no se consideran un país con 2.500 años de historia, sino una civilización con más de 6.000 años de historia. Wow. Y entonces, pero es que durante todo ese periodo, quitando durante 200 años, cuando empieza la primera revolución industrial, es cuando pasa el centro de gravedad de esa parte del mundo pasa a Europa, ellos creen que ya ha vuelto otra vez a ellos y que efectivamente es el momento de ser otra vez de nuevo los dominadores. Porque China etimológicamente significa eso, el país del centro. Wow. Bueno, entonces, Manuel Cruz, de nuevo, para que nos hable de la exposición, ¿cuál es el título de la exposición del coronel Pedro Baños en el primer congreso